Un saludo muy cordial a los comunicantes y que participan en este seminario sobre el purgatorio organizado por el Apostolado de Oración por los Difuntos, precisamente a las puertas de este mes de noviembre, que es el último mes del año cristiano y que la Iglesia dedica especialmente a los sufragios por los difuntos. Es el mes de la Iglesia en su sentido escatológico, viendo los santos, los que ya han alcanzado la meta, las almas del purgatorio que ya se han salvado pero necesitan una purificación para encontrar esa plenitud de que nos habla San Pablo en Cristo y poder ser felices. Imagínense que nos quedáramos a medio camino, pues claro, nuestro destino eterno sería una pena, ¿no? Y es una gran misericordia de Dios. Y luego a los que estamos aquí en la tierra, porque todas estas verdades escatológicas nos ayudan enormemente. Decía Jesús ben Sirá, el hijo de Siral Sirafide, el autor del Eclesiástico, que es un libro que se escribe a finales del siglo II a.C. para formar a los jóvenes que van a regir el pueblo de Dios en ese momento en que han recuperado el autogobierno a través de la dinastía asmonea, los macabeos, ¿no? Que después de 40 años de lucha, pues consiguieron la libertad, la independencia, el autogobierno para el pueblo judío. Pues el Eclesiástico dice: memorare novissima tua et in eternum non peccavis. Acuérdate de tus novísimos y no pecarás nunca. Y es verdad, tenemos que, como dijo el Vaticano II, vivir con la mirada puesta en esa eternidad a la que nos encaminamos sin dejarnos despistar, ¿no?, por los atractivos, las seducciones de lo mundano. Bueno, en este seminario se van a impartir distintas enseñanzas sobre la realidad de esta verdogma de nuestra fe, el purgatorio, que es una de las realidades más misericordiosas, ¿no? Ya el último derroche de la misericordia de Dios, que nos da la oportunidad, cuando no hemos sido capaces de purificarnos suficientemente en esta vida, pues les da la capacidad a los que quieren salvarse, ¿no?, pues de acabar su purificación. Entonces se va a tratar el tema pues en las Sagradas Escrituras, en la sagrada tradición de la Iglesia, los padres. Se va a ver el tema cómo lo expone el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis estupenda, ¿no?, magistral, ¿no?, como en determinadas apariciones de la Virgen y de santos, pues se han referido en revelaciones privadas, ¿no?, se han referido al purgatorio. Se va a hablar de cómo en la Reforma luterana erraron enormemente en este tema al rechazar todo el tema de las indulgencias, que una cosa es que hubiera abusos, hubiera simonía en la práctica de las indulgencias, y otra cosa es que eso no exista, ¿no?, como dijeron los... Pero bueno, esto ya se lo explicarán en la oración de intercesión, testimonios hoy día, y por lo que a mí se refiere, puesto que me he ocupado entre los años 1995 y 2015 de ejercer el ministerio de exorcístico con intervalos y me he escrito ese manual, el primer manual de historia de la Iglesia sobre exorcística, que se publica, que es Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Pues me han encargado los de este apostolado de oración por los difuntos que tratara el tema del purgatorio en el ministerio de liberación, que es lo que nos encontramos en el ministerio de liberación. Por tanto, la charla que voy a impartir va a hacer referencia a cuestiones muy prácticas, cosas que nos hemos encontrado, la doctrina, la explicación del dogma, los textos fundamentales de la revelación en que se apoya, en la tradición, en las declaraciones de los concilios, se va a ver en otras charlas. Yo me voy a referir mucho
a experiencias y qué es lo que nos podemos encontrar en este ministerio de liberación referido al purgatorio. Lo primero que quería decir es que si algo queda claro en el ministerio de liberación es que Dios nos ha enviado a su Hijo como Jesús. Es decir, Dios es salud, a sanar el espíritu que queda afectado por la culpa del pecado, a sanar las consecuencias de esa culpa, que es la pena, lo que se llama la pena, y a sanar las penitencias, las consecuencias temporales, ordinarias y extraordinarias, las enfermedades, la muerte, extraordinarias, las afecciones extraordinarias, la vejación, la influencia o opresión diabólica, la obsesión diabólica mental o emocional, ¿no? Y la posesión diabólica. A sanar todo eso ha venido nuestro Señor. Y de hecho Él anunciaba el perdón de los pecados, que es la sanación espiritual, y lo acreditaba sanando cosas visibles que pudieran verse, porque los humanos somos cuerpos, no como dice la ideología de género, que tenemos un cuerpo, no, somos corpóreos. Nuestro espíritu no es como el de los ángeles, no utiliza un cuerpo, es un espíritu corporeizado, que todo nos viene a través de los sentidos y todo lo expresamos a través del cuerpo. Y por tanto, pues Dios se ha adaptado a nuestra manera de ser a la hora de salvarnos. Entonces, pues es constante en los evangelios, cuando nosotros en el credo proclamamos el dogma, creo en la resurrección de la carne, que no solamente Dios quiere salvar nuestro espíritu, sino va a hacer que resucite nuestra carne, y antes, ya en esta vida, Él es Dios de vivos, no de muertos, quiere curarnos, sanar nuestro psicosoma, la psique y el soma, en esas enfermedades psicosomáticas que tenemos, somáticas, psíquicas y psicosomáticas, y luego en esas afecciones que van siempre al psicosoma, van siempre al cuerpo, porque estas afecciones, la vejación, la opresión o influencia, la obsesión y la posesión, son cuestiones, perjuicios extraordinarios de los demonios a nuestro cuerpo. Luego también, pues el Señor quiere sanar el espíritu con el perdón de nuestras culpas, a través del bautismo primero, y luego la renovación del bautismo, ya no con agua, sino con lágrimas, que es la confesión, la penitencia, la reconciliación sacramental. Y también pues quiere sanar las consecuencias de esos pecados, que son las penas. Y ahí es donde entra todo lo referente al purgatorio. Entonces es muy interesante porque este punto en el ministerio de liberación, porque muchas veces la gente, es comprensible, pues la gente como lo pasa mal, pues y hoy día que además con mucha ignorancia se han metido en asuntos pues que luego, claro, se arrepienten, ¿no? Porque los demonios no desaprovechan dan puntadas sin hilo y hacen pagar, le pasan factura a las personas, ¿no? Entonces, los demonios, pues en este ministerio de liberación, una de las cosas que la gente cuando les hacen ataques es que vienen al sacerdote, sea pues al exorcista o a un grupo de intercesión o al sacerdote o diácono, vienen pues como si fuera una varita mágica, como si fuera, hágame usted una oración, un conjuro, y a ver si se me quita esto. Y no se dan cuenta de que, por ejemplo, cuando Jesucristo le llevaron al paralítico, en lugar de decirle, te curo, no, le dijo, perdonados son tus pecados. Y esto es un punto clave en el ministerio de liberación. ¿Por qué a veces se retrasan los procesos? Porque no hay liberación sin conversión. También es verdad que no hay liberación sin sanación, pero es que no hay sanación sin conversión. Y para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. Pero primero le había perdonado los pecados, porque esa persona, para cumplir el Señor lo que deseaban aquellas personas que lo llevaban en la camilla y que lo descolgaron abriendo las tejas del techo, en la casa de Pedro, allí en la plaza de Cafarnaúm, pues para darles lo que pedían, lo primero que tuvo que hacer es perdonarles los pecados, porque no hay sanación sin conversión.
igual que no hay liberación sin conversión y sanación. Son presupuestos fundamentales. Por eso, claro, en un proceso a veces dice, ¿por qué estamos tardando tanto? Esto es la típica pregunta del millón, que a mí me la han hecho muchísimos exorcistas, y que es algo que a veces, pues cuando no tiene experiencia y no han sido bien formados, no entiende que la cosa se retrase. Y siempre les digo, vamos a ver, es que si esta persona tiene que convertirse todavía en algo, o hay gente a su alrededor cuya conversión depende de las oraciones que nosotros hagamos, o si esta persona necesita una sanación interior y todavía no ha completado ese proceso, pues no se va a liberar. No se va a librar mientras no se haya sanado y no se haya convertido. Por tanto, un punto fundamental es que esa purificación del espíritu, que luego se tiene su último momento de misericordia en el purgatorio, es importantísimo tener muy clara una antropología cristiana y una soteriología adecuada, o sea, una visión del hombre desde la revelación y lo que es la salvación, la sanación, para que nos salvemos y vayamos al cielo, hay que tenerlo muy bien amueblado. Y estos han sido unos puntos que han estado enormemente atacados por la teología racionalista, de una teología de escuelas talmúdicas, escuelas protestantes y algunos teólogos católicos que han estado negando, minando los pilares de estas realidades. Por eso Ratzinger, uno de los puntos, él fue siempre publicando temas en cosas fundamentales. Por ejemplo, pues el tema de la liturgia, como dijo el Concilio Vaticano II, porque si no se ora, si no se aprende a tratar a Dios, pues no va a haber sanación, ni va a haber liberación, ni va a haber nada. Luego, la escatología. Tiene un tratado de escatología que es maravilloso, es decir, estos acontecimientos finales, y de los cuales depende cómo vivamos la vida presente. Porque como hemos dicho ya en esa cita del Sirácide, acuérdate de tus novísimos y no pecarás nunca. Según lo que tú creas, según tu visión escatológica, si vives con esa tensión escatológica, pues te evitarás el pecado. No caerás en las seducciones y las zarpas del enemigo. Es decir, es fundamental el misterio de liberación, y cuando una persona no tiene esa actitud de purificación interior, de humildad, de darse cuenta que a lo mejor ha hecho muchas tonterías, que una de las primeras cosas que yo les digo siempre, mira, aparte del trabajo que haga el ministro ordenado, el diácono, el sacerdote, o si se trata de una posesión que haga el exorcista, hace falta un trabajo tuyo. Y ese trabajo tuyo requiere una purificación. Empezando porque vivas una vida cristiana. Yo le digo a la gente, mira, si tú me estás diciendo que estás viviendo en una unión de pareja de hecho, pues a mí no me hagas perder el tiempo, ya soy muy mayor, voy a cumplir esta semana los 70, y entonces pues yo no tengo tiempo ya para perder con gente que vive incoherentemente, porque no tiene sentido, ¿no? O sea que es un punto muy clave, pues para el ministerio, de tener muy claro la necesidad de purificación. Y claro, hoy día esto brilla por su ausencia, porque claro, penitencia, uy, qué cosa más medieval, y luego le dices, vamos a ver, y tú bonito, por guardar la línea, lo que estás haciendo, por conquistar a una chica o a un chico, lo que estás haciendo, o sea, que la gente está dispuesta a sacrificarse por todo, por la salud, para sacar una oposición, para acabar una carrera, para hacer lo que sea. Y sin embargo le hablas de purificación, de purgatorio, ya en la vida, para salvarse, para purificarse, para liberarse, para sanar. Y digo, uy, qué cosa más antigua, un disparate. Es fundamental esta visión de lo que es la necesidad de purificación. Bueno, como saben, pues el pecado tiene primero la culpa, que es propiamente el pecado, y luego tiene unas consecuencias, que son unas penas que hay que pasar para librarse. La confesión te quita la culpa, pero no te quita todas las consecuencias. Parte de la pena temporal sí, pero la pena eterna, quiero decir, el infierno, pero luego tienes el purgatorio y tienes otras penalidades en esta vida, ¿no? Son cosas que se van aprendiendo y que se tienen en cuenta en el ministerio, y que si no se tienen en cuenta, las personas no se... Pero eso hay que estar siempre, bueno, ¿de qué necesita purgarse esta persona? Para que pueda sanar. A lo mejor tiene que purificarse del rencor, que tiene resentimientos,
tiene que purificarse sus pecados haciendo una buena confesión, una confesión de vida, yendo a fondo. Tiene que purificarse abjurando del ocultismo, abjurando del racionalismo, de toda soberbia. Es decir, ¿de qué tiene que purificarse esta persona en vida? Porque si no, luego lo va a tener que afrontar en el purgatorio. Y esto pues es una de las realidades que hay que tener completamente presentes. Luego, pues a veces nos preguntan, ¿y todo esto por qué es? Porque Dios nos quiere y por eso es justo. Si Dios fuera un Dios sentimentaloide que nos dejara pues con esos defectos, nunca seríamos felices. Claro, ustedes imagínense estar en la vida definitiva con un 7% de pereza, con un 8% de ira, de mal genio, con un 5% de envidia, esto sería un infierno, estar allí en la otra vida, con gente pues amargada, que te amarga la vida, que tenemos que purificarnos si queremos ser felices y hacer felices a los demás, que ninguno somos un verso suelto. Entonces, Dios pues requiere ese purgatorio, esa purificación, pero ya en vida. Y esto se nota muchísimo en el ministerio exorcístico, ¿no? Esta realidad de la purificación. También nos encontramos en el misterio exorcístico a veces el sufrimiento del inocente. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo tengo un libro ahí que se llama Historia, es de Marco Tosati, el Padre Pío contra Satanás, y de subtítulo Historias de santos endemoniados. Bueno, este libro cuenta en la segunda parte, pues santos que han estado poseídos. Entonces, ¿eso cómo es posible? Pues porque son gente que está padeciendo, hay 3 puertas, como explico en las 6 puertas del enemigo, hay 3 puertas de las que no tenemos culpa: hechizos recibidos, heridas de seno materno, desde el seno materno, y herencias ancestrales. Bueno, pues, por ejemplo, Anneliese Michel, la del exorcismo de Emily Rose, una mujer santa, una mujer que eligió el martirio para dar testimonio en la Alemania materialista de la primera mitad del siglo XX de la existencia de los ángeles, de los seres espirituales. Entonces, pues esta chica había sido maldecida en el seno materno y por eso quedó poseída. Son el sufrimiento del inocente. Y a veces el Señor tarda en purificar porque esa persona está siendo como víctima para un bien mayor, para la purificación, la conversión, a lo mejor de los que le han hecho el hechizo, o para la conversión, como era este caso, de una Alemania materialista que no creía en nada. Entonces, pues fue toda una convulsión, claro, que hubiera una persona que como era esta Anneliese Michel, ¿no?, que hubo un juicio en el que se demostró que había muerto por un ataque directo del diablo. Habían acusado al exorcista, que si el exorcista lo había hecho mal y tal. No, se demostró en juicio. Dio un testimonio judicial. Hubo un testimonio judicial de la existencia de igual que, por ejemplo, hay también testimonios en el planeta Tierra de la existencia de las almas que están purificándose. Cuando uno va a Roma, hay una iglesia ahí en el Trastevere, al lado de la isla Tiberina, que es, no me acuerdo el nombre de la iglesia, pero ¿dónde está? Basta ponerlo en internet, el Museo de las Almas del Purgatorio, donde hay cantidad de cosas en que almas del purgatorio errantes han dejado testimonio de su presencia, de su intervención en la vida de los vivos, y pues con cosas, con objetos, marcas, señales que no tienen ninguna explicación humana y que solo se explican porque el Señor ha permitido para pedir oraciones. Hay muchos santos que hablan de esto, de estas almas del purgatorio. Este es un tema muy, muy bonito, en el que ha habido mucha ignorancia en el siglo XX. En los siglos anteriores, pues como ha habido tantos santos que han hablado de eso, no había ninguna duda. Y además se lo han encontrado mucho los exorcistas. Pero como en el siglo XX apenas ha habido exorcistas y
Además, pues los que había, por ejemplo, el Padre Amor, que es el más grande, creo yo, pues estuvo hasta el año 95, negó la existencia de almas errantes, de almas del purgatorio, que se comunicaran con los vivos, atribuyéndolo a engaños de los demonios. Cuando es imposible pensar eso, porque un alma errante le pides que rece y reza, le pides que perdone y perdona, le pide, a lo mejor se resiste, pues si le convences pues, y le ayudas con la oración, pues perdona. No hace cosas, no tiene esa crueldad, ese deseo de hacerte daño. En cambio, si se arrepiente, se arrepiente. En cambio, los demonios no se arrepienten de nada. No rezan, no están dispuestos a pedir perdón, son crueles, quieren nuestra destrucción. O sea, es que no tienen nada que ver. Entonces, el Padre Amor, del que ha sido sufragánea mucho la Asociación de Exorcistas de Italia, pues claro, negó esto. Pero el año 95 ya empezó a darse cuenta de que no era así, y unos años después, y publicando un artículo, Psiquiatría y Exorcismo, y en que dice que no, que esto existe. Y luego publica ya otro libro muchísimo más extenso diciendo que es abrumadora la cantidad de testimonios, de situaciones que él se ha encontrado y tal, y que hay que aceptar esa existencia de las almas del purgatorio, que están perdidas, que están errantes, que todavía no han aceptado su purificación y que por eso vagan, como pues eso, ¿no? Como vienen a describir en los de estas fiestas satanistas de Halloween, que es peligrosísimo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con nuestra visión, pues esos almas que van con una calabaza, buscando la luz porque están totalmente a oscuras y todavía no se han situado, no han aceptado su purificación. Bueno, pues ese es un punto, el tema de la justicia divina. Dios, pues para que se pueda salvar determinada gente, requiere que alguien, pues, purgue por él. Entonces, pues, cuando le da una gracia especial a un alma muy santa para que purgue por otros, pues a lo mejor permite cosas, situaciones, y esto no lo encontramos un día sí, otro también, en el Ministerio de Liberación, constantemente. Entonces, es un punto porque la purificación, el ofrecimiento de sacrificios y oraciones, para que se convierta, empezando el propio interesado, pero luego los presuntos implicados, las personas que lo rodean, personas que han tenido algo que ver con su posesión o con su daño, pues todo eso el Señor lo aprovecha para buscar esa conversión. También hay que decir, cosa que es muy importante, que no hay, o sea, en la historia de las culturas, pues hay muchas culturas que tienen miedo a la libertad y que piensan que uno se muere y que luego pues se reencarna y ya está. No. Lo que hay es un purgatorio. No hay reencarnación. Y esto en el ministerio exorcístico pues sale mucho, porque hay veces que hay gente que está con esa creencia y que piensa que si se ha encontrado, que si habrá estado él en otra, y dice, no, en eso sí te está engañando el demonio. Vamos pues a esta segunda parte de esta charla sobre el purgatorio y el ministerio de liberación. Hemos visto hasta ahora cómo el Señor ha sido enviado por el Padre para sanar en nuestro psicosoma, para sanar nuestro espíritu, perdonándonos los pecados, hasta, como decimos, creo en la resurrección de la carne, que eso ya será pleno pues en el juicio universal. Pero antes pues tenemos que un juicio particular y cada uno pues tendrá que purificarse. Como hemos visto, no existe reencarnación, sino algo muchísimo mejor, que es recibir la oportunidad de sanar de nuestras penas, de purificar nuestras penas, pues con la penitencia. Y una penitencia que podemos vivir en esta vida, y si no hemos completado la purificación, tendremos que aceptar la penitencia del purgatorio. Otra de las realidades que también se perciben en el ministerio exorcístico, en el ministerio de liberación, es la realidad del juicio. Está dicho en la Sagrada Escritura y que está establecido que nosotros muramos una sola vez y después el juicio, como dice la carta a los Hebreos. El juicio es primero particular para cada uno. Dios nada más morir, somos juzgados,
y pues el Señor, que conoce nuestros corazones, sabe si estamos abiertos a su misericordia o no. Y pues ya dictamina, o bien cielo, o bien necesitamos una purificación previa, pero nos salva porque estamos abiertos a su misericordia, o bien rechazo de su misericordia, y entonces pues el infierno, que nosotros nos hemos autoexcluido de esa voluntad salvífica universal de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, en eso también lo vemos en el ministerio exorcístico, como las almas, hay almas que han sido juzgadas, pero que todavía están en un nivel de oscuridad tan grande por los pecados, o porque no han aceptado su muerte, porque en el fondo o han sido asesinados, o han muerto por un accidente, o han sido abortados, o no han perdonado, no han aceptado la situación. Entonces siguen apegados al mundo de los vivos y están como perdidos, no saben dónde están. Este es un punto que el Padre Amor, durante unos años de su ministerio, estuvo negándolo, y hasta que en 1995 reconoció en su artículo Psiquiatría y Exorcismo que eso era una realidad, que no eran engaños de los demonios, que claro que hay almas de difuntos que están perdidas, que vagan errantes, como dice el ritual del exorcismo. El primer exorcismo del ritual de 1614 dice: te exorcizo todo espíritu, todo fantasma. Los fantasmas son esas almas en pena que se han salvado. Ellos no saben ni dónde están, no saben si han sido salvados o no, y necesitan una propedéutica, necesitan luz. Por eso van buscando esa luz. Y esa luz la buscan en personas que tienen mediunidad, personas que han sido atacadas por los espíritus de muerte, personas vivas, y van apegadas a ellas, ¿no? Y en el fondo lo que van buscando es que se rece por ellas, que se ofrezcan sufragios. En cuanto ofrece sufragios, pues todo eso desaparece, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso muy claro. El Padre Amor, luego en los años siguientes, fue diciendo que era abrumadora los testimonios que había tenido él mismo, experiencias, y luego testimonios que había recibido, pero claro, la Asociación de Exorcistas de Italia, la Asociación Internacional, pues como ellos siguieron la primera parte, la primera etapa del Padre Amor, pues no le dan mucha este tema, no son conscientes de que el Padre rectificó y que no hay almas que estén engañadas, que estén almas que estén simulando los demonios, que son almas de muertos. No, son almas de muertos que necesitan unas oraciones, unos sufragios, esas indulgencias que nosotros podemos alcanzarles para que se encaucen en su purificación. O sea que este es un punto pues muy bonito, y es de esas obras de misericordia, la oración por los difuntos, que además en el mes de noviembre la Iglesia nos invita a que realicemos, ¿no? Y bien, también el Papa Benedicto XIII, me parece que es, condenó la postura intermediacionista en el año 1336, en que había gente que decía: no, hay gente que estas almas son almas que no han sido juzgadas, si serán juzgadas en el juicio universal. No, el juicio universal es para otra cosa, es para poner en evidencia la relación con los demás, lo que hemos recibido de ellos y lo que hemos dado a ellos, lo que hemos podido dañar, y conocer la justicia divina. ¿Cuántas veces somos como Habacuc, Habacuc 1, que va: Señor, ¿por qué triunfan los malos? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites...? Luego ya en el capítulo 2 rectifica, y en el capítulo 3 se abraza, Habacuc significa abrazo, se abraza a la voluntad divina, y dice que no cambiaría a Dios por nada del mundo, ¿no? Entonces, pero pues por eso,
para aclarar las cosas a esos Habacuc que van por la vida, pues está el juicio universal, para que conozcamos la correlación, pero juzgados cada uno en el momento de morir, y conoceremos la sentencia según que estemos en la luz o que todavía estemos en una gran oscuridad y necesitemos oraciones y sufragios de los vivos, ¿no? O sea, que es eso todos los puntos, el que tiene que ver con el ministerio exorcístico, que lo percibimos y lo encontramos. Otra cosa totalmente distinta, cuando hablamos del infierno, que es otra de las posibilidades que el alma que rechaza, es que también aparecen en el ministerio exorcístico almas de condenados. Es menos frecuente que almas perdidas, pero también aparecen. Y estos aparecen cuando los brujos los invocan porque son gente cercana al afectado para poderle dañar más por su cercanía con el afectado. Entonces, pues también los brujos los invocan y hay que saberlo, pero se distinguen totalmente de las almas perdidas, porque estos no rezan, no se arrepienten, no piden perdón, no perdonan a nadie. En cambio, las almas de los perdidas rezan, aceptan el agua bendita, es un bálsamo para ellos, perdonan, están dispuestos a perdonar, piden perdón, cosa que ni los demonios ni las almas de condenados pues pueden realizar. O sea, son realidades que nos vamos encontrando. Siempre cuento pues eso, ¿no? Como en unos ejercicios espirituales, pues me pidieron que diera un testimonio, era de sacerdotes, sobre el ministerio exorcístico, y les dije, miren, yo desde que estoy como ejerciendo este ministerio estoy perdiendo la fe, porque fe es creer lo que no se ve, y yo cada vez lo veo más, me lo encuentro, y es muy bonito encontrarte con todas estas realidades, percibirlas, corroborarlas, comprobarlas con total claridad. Otro punto que también es muy bonito cuando en esas verdades de nuestra fe hemos dicho pues la muerte, el juicio, que se muere una sola vez, que no hay reencarnación, el infierno, el cielo, el purgatorio, la necesidad de purificación. Bueno, la realidad del cielo. La realidad del cielo en el ministerio exorcístico se ve como para ayudarnos a purificar no estamos solos. Esto es una cosa que lo explica muy bien un autor que no sé si es muy creyente o no, pero sí es de matriz cristiana, Michael Ende, en La historia interminable. Ahí cuenta cómo pues cuando el protagonista se da cuenta de que si se deja llevar por el egoísmo va a acabar en la ciudad de los emperadores antiguos, que es el infierno, los que han querido ser el emperador de su vida, el centro de su vida, él no quiere y acepta un proceso de purificación, que es muy laborioso. Y dice que ese proceso fue poco a poco, pero que acabó gastando todos sus deseos y no consiguió, se quedó a las puertas de la vida eterna, a las puertas del cielo, pero sin poder entrar. Y entonces, pues, le preguntó, vamos a ver, tú no puedes entrar, pero tenía a su lado un amigo, Atreyu, que dijo, yo respondo por él. Y entonces dijo, ¿y tú quién eres? Y dice, soy su amigo. Entonces, es muy bonito porque refleja lo que es la realidad de la comunión de los santos. Que en ese camino de purificación de las almas del purgatorio no estamos solos, que está la Virgen. Hay una de las advocaciones de la Virgen que es la reina de las almas del purgatorio, que es preciosa, una advocación preciosa. Como la Virgen maternalmente nos acompaña. Nuestro ángel de la guarda nos acompaña en esa purificación y nos acompañan los santos. En el ministerio exorcístico es frecuentísimo cuando se invocan a los santos, a la Virgen, que aparezcan, que se hagan presentes y que ayuden en ese ministerio. Gente sobre todo que tiene un gran poder de liberación, como San Pío, Santa Hildegarda, Santa Catalina de Siena, San Antonio Abad, San Antonio de Padua, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, santos que han sido muy atacados por los diablos y que Dios les ha concedido un gran poder intercesor. Entonces, pues es precioso ver cómo en cuanto aparecen los demonios se aterrorizan.
porque sobre todo cuando aparece la Virgen o San José, o cuando aparece San Miguel, los ángeles, entonces se aterroriza. Entonces es muy importante saber eso, que en ese proceso de purificación no estamos solos, no estamos abandonados a nuestra suerte, sino que nos acompaña los santos, porque hay una unión, una comunión entre los que están purificándose, apoyados por sus ángeles, los santos que les van animando. Venga, ánimo, adelante, pues un camino muy duro, ese de purificarse, ¿no? Y ya en serio, a fondo. Entonces les van animando y también acompañados por la iglesia militante, la iglesia que peregrina, los que estamos aquí, y que por eso son tan agradecidas las almas del purgatorio. Si ofrecemos unas oraciones, sufragios, lo agradece muchísimo. Esto que hace mucha gente, pues, de decir, oye, despiértame a tal hora, que no tengo despertador, que estoy de viaje y vengo... No fallan, porque le dicen a tu ángel que te despierten a cambio de en agradecimiento de esas oraciones que has ofrecido en sufragio por ellos, ¿no? Es decir, son estas realidades preciosas de nuestra fe que nos hacen entender lo que es ese camino de purgación, que lo describe muy, muy bonitamente Hans Ur von Balthasar, utilizando muchas de las revelaciones privadas de aquella mística en la que él se inspiró tanto, Adrian von Speyer. Pues eso, que es un camino de la purificación, es un camino de amor, y todo eso es que lo notamos en el ministerio exorcístico. Y como última cosa, ¿no?, que quería explicar también, que es una cosa que ha sido muy controvertida en algunos ambientes, en la Asociación de Exorcistas, algunos teólogos de América, el padre Fortea, el padre Rogelio Alcántara, como que han negado el tema de la sanación intergeneracional, cuando es un tema clarísimo en el Antiguo Testamento y que hay multitud de textos. Yo he dedicado 2 conferencias de 1h05 cada una para responder a esas objeciones, y también de 3 conferencias episcopales que atacaron a la renovación carismática por ese motivo, y que Roma no les dio la razón. Roma corrigió algunos excesos que había y por cosas particulares, pero no la sanación intergeneracional misma, ¿no?, que es alguna realidad pues tradicional en la historia de la Iglesia. No es ningún invento de un misionero chino, como dicen estos, ¿no? Para nada, es una realidad, rezar por los difuntos, y que el pecado, hay pecados que tienen consecuencias en los descendientes, empezando por el pecado original, que es el primer pecado ancestral, primera herencia. No se hereda el pecado, se heredan las consecuencias, claro. Entonces, esto en el ministerio exorcístico también es muy importante, porque el que una persona se libere muchas veces depende de que se corten esas ataduras ancestrales que tiene, de antepasados. A veces son de condenados. Cuando uno reza, se le quita a los demonios el poder, se cortan esos lazos del poder de dañar a los descendientes, apoyándose en el pecado que cometió el condenado. Pero también otras veces son herencias de gente que se ha salvado, pero que se está purificando. Entonces, cuando se ora la salvación intergeneracional, a esas almas que están en el purgatorio se les ayuda en su purificación. Es precioso, porque y dejan de lastrar a los descendientes en cosas pues que están padeciendo las consecuencias de esos errores, de esos pecados graves que ellos cometieron. Entonces, estos son todos los puntos que se experimentan muchísimas veces. Uno dice, vamos a ver, esta persona, ¿por qué todavía no se libera? Porque hay unos implicados, antepasados, que Dios quiere que con esas oraciones que se están haciendo acaben su purificación. Es una misericordia, es una misericordia. Entonces, pues eso hay que saberlo y hay que tener muy presente que hay almas pues que están, como por así decirlo, ser almas víctimas, ¿no?, de sus antepasados, de gente que los ha maldecido, y que Dios, sabiendo que esas personas implicadas podrían convertirse,
pues hacen que estas oraciones los ayuden. Miren, hay un libro que a mí me gusta enseñarlo, se llama Padre Pío contra Satanás, historias de santos endemoniados, donde cuenta historias de estos santos endemoniados. Entonces, poseídos. Dice, ¿cómo un santo ha podido estar poseído? Sí, porque, como explico en el libro de las 6 puertas, que por cierto ya está en inglés, está en todas las plataformas, se puede comprar en inglés, ¿no? Lo digo para que sus conocidos se lo puedan decir. Bueno, pues 3 de las puertas que utilizan los enemigos son los maleficios, las heridas afectivas desde el seno materno y las herencias de los antepasados. Entonces, pues, y eso se da, por ejemplo, yo siempre cuento el caso de Anneliese Michel, esta mujer, la de la película del exorcismo de Emily Rose, que es una mujer santa que aceptó el martirio para dar testimonio de la existencia de los espíritus en la Alemania materialista de la primera mitad del siglo XX. Entonces, pues, y esta mujer había sido maldecida al 6º mes de embarazo de su madre, y por eso estaba poseída. Bueno, pues hay otra gente que está poseída, pues porque han sido consagrados a Satanás. Me acuerdo cuando fui a la toma de posesión como miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales de un compañero mío de facultad, y que luego fuimos profesores juntos, antes de que a mí en la Facultad de Filosofía, antes de que a mí me alcanzara la vocación al sacerdocio, pues cuando fui a dar un abrazo antes de la toma de posesión, me presentó a un conocido suyo que quería hablar conmigo. Y me dijo, mire, yo soy ateo, porque no me he encontrado con Dios. Soy hijo de masón, nieto de masón, bisnieto de masón. No sé si es tataranieto, pero es probable. Y claro, a mí mi problema es que he sido educado en el más estricto ateísmo. A Dios no me lo he encontrado y no creo. Pero desde que conozco a su amigo, que es la persona más inteligente que yo he conocido y que se declara cristiano, respeto mucho la religión, porque digo, si el tío más listo que conozco es cristiano, esto es un asunto serio, pero yo a Dios no me lo he encontrado. En cambio, yo quería hablar con usted porque los demonios me atacan y quiero saber si un exorcista puede rezar por un ateo. Y claro, a mí se me fundió un poco el esquema, yo pensaba que si no creías en Dios no podías creer en los demonios, pero no, porque tú te puedes haber encontrado con los demonios, no haberte encontrado con Dios, como le pasaba a este. Y claro, a él lo habían consagrado en la masonería. Para subir de grado hay que consagrar muchas veces a los descendientes, a él lo habrían consagrado sus antepasados, y claro, necesitaba que se le rezara por él para que se liberara de esas ataduras. O sea que estamos hablando de una serie de realidades que se experimentan en el ministerio exorcístico de una manera pues muy intensa, muy clara, muy bella muchas veces, muy esperanzadora, muy aleccionadora, y que tienen que ver con estas realidades escatológicas que son tan importantes. Pues aquí lo vamos a dejar. Le pido al Señor que los bendiga, que los guarde de todo mal, los llene de sus bendiciones y los ayude en el camino de la purificación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y en el amor de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo mediante el fuego. Amén. Que tengan un feliz día y que el Señor los bendiga.